Bien, pedimos si pueden abrir sus cámaras, por favor. Ya está grabando. Listo. A ver. Pues buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Gabriel Alejandro Álvarez Hernández y seré quien modera esta mesa titulada Competencias, Investigación y Titulación en Educación Superior, perteneciente al programa de Doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. El doctor José Jacobo Gómez Quirones, maestro y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, con grado en Ciencias de la Educación. Ha desempeñado cargos directivos, docentes y de investigación en México y Argentina, colaborando con instituciones como el IPN, Flaxo, la SEP y ministerios educativos. Actualmente se desempeña como docente de posgrado de la universidad. Bien, y un servidor que también va a ser comentarista, además de moderador, doctor en Pedagogía por la FES Aragón de la UNAM, actualmente docente investigador de tiempo completo aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y pues bueno, doctor en Pedagogía. Además de las y los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos y aquí si queremos o si quiero ser muy puntual con ustedes, son nada más 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación a los trabajos. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes, de ustedes, chicos y chicas, ¿sí? La retroalimentación pues se la van a llevar para revisar, analizar y considerar con sus directores de trabajo terminal. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de la dinámica, compañeros, compañeras. Nada. Muy bien. Entonces, a ver, permítanme. Vamos a comenzar con la compañera Blanca Margarita Pineda Pérez. Su trabajo se titula Educación Musical y Multimodal y Desarrollo Socioemocional en Bachillerato. Dos puntos y seguido, tensiones curriculares y posibilidades formativas desde la NEM y la IEMS. Compañera, te voy a tomar el tiempo, ¿sí? Si estás de acuerdo, cuando ya te falten 2 minutos, te aviso para que vayas perfilando tu cierre, ¿vale? De acuerdo. Muy Bueno, buenas tardes. ¿Puedo dar inicio? sí, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Blanca Pineda y el día de hoy les presento el artículo de revisión crítica titulado Educación musical multimodal y desarrollo socioemocional, tensiones curriculares en el bachillerato público mexicano. El objeto de esta investigación radica en analizar la educación musical como una estrategia clave para el desarrollo socioemocional, evidenciando una contradicción fundamental, su alto reconocimiento discursivo frente a una profunda ausencia estructural dentro de los marcos de la nueva escuela mexicana y el marco curricular común de la educación media superior. A nivel bachillerato en México, la incorporación y valoración de la educación musical es insuficiente, y aunque la NEM plantea potenciar estrategias pedagógicas para el bienestar emocional y el aprendizaje significativo, existe una gran brecha crítica en su implementación efectiva. La música suele quedar siempre relegada a un accesorio complementario, limitando su verdadero alcance formativo. Y ante este panorama nos preguntamos, ¿cómo puede comprenderse la educación musical desde una perspectiva multimodal como un espacio de construcción socioemocional dentro del bachillerato público en México, en el contexto de la NEM y del modelo educativo del IEMS? El objetivo de este artículo es analizar dicha contribución, identificando las dimensiones socioemocionales de la música, examinando críticamente las tensiones del currículo y reconociendo los aportes identitarios de los modelos paradigmáticos en bachillerato, tales como el IEMS. Para responder a todo esto, metodológicamente este artículo realiza un análisis crítico de contenido con un corpus de 38 fuentes indexadas de la literatura entre 2010 y 2026,
Aquí quiero precisar un aspecto ético y epistemológico fundamental sobre la metodología que se utilizó. El uso de herramientas de inteligencia artificial mediante plataformas como Elicit, Consensus y ResearchRabbit se limitó estrictamente a la optimización de búsqueda, mapeo sistemático y organización documental. Bajo ninguna circunstancia la IA sustituyó el proceso hermenéutico ni la lectura analítica profunda. La rigurosidad del análisis crítico y los criterios de inclusión y exclusión se rigieron metodológicamente bajo el protocolo de Prisma. Las dimensiones y categorías analíticas. El andamiaje analítico se estructuró a través de 4 grandes categorías extraídas del corpus: desarrollo socioemocional y sus subcategorías de regulación y empatía, la multimodalidad en los procesos pedagógicos, los factores de identidad y pertenencia, y la tensión curricular entendida como la contradicción estructural entre el discurso político y la práctica real. El sustento teórico del texto se fundamenta en la confluencia de la educación musical socioemocional, la multimodalidad desde la semiótica social y las realidades político-normativas del marco curricular común de educación media superior y el IEMS, los cuales guían esta discusión. Y bueno, ¿por qué es tan importante la educación musical? La literatura demuestra que la música impacta las dimensiones cognitiva, emocional, identitaria y colectiva de los jóvenes. Sin embargo, los hallazgos de esta investigación apuntan a que la educación musical y el desarrollo socioemocional no ocurren en automático, dependen de mediaciones pedagógicas, enfoques institucionales y enfoques didácticos que sean capaces de reconocer la experiencia musical como una práctica integral, multimodal, afectiva, cognitiva y deliberadamente colectiva. La educación musical y la multimodalidad. La música en el aula no es solo sonido, es cuerpo, es espacio visual, es interacción social y entorno digital. Frente al riesgo de que las artes sean diluidas en las reformas, la multimodalidad ofrece un blindaje epistemológico contra la invisibilización curricular. Al activar diversos modos de los sentidos, se convierte en una práctica política y pedagógica de resistencia curricular, asegurando el lugar de las artes en la formación humana. Estas dinámicas multimodales las observamos vivamente en el contexto del bachillerato público, donde la experiencia escénica compartida transforma el espacio escolar en un entorno de seguridad afectiva y expresión corporal. La música no es solo sonido, es toda una experiencia. El modelo educativo paradigmático que se analizó fue el modelo educativo del IEMS. Este artículo recupera esta institución como un modelo paradigmático porque, a diferencia de otros subsistemas, garantiza las artes con una presencia estructural en su malla curricular. Esto permite vincular lo cognitivo con lo socioemocional desde un enfoque comunitario real, donde la experiencia escénica genera un fuerte sentido de pertenencia en contextos urbanos vulnerables. En comparación, el IEMS y el marco curricular común de educación media superior y el modelo de esta institución, encontramos que hay coincidencia entre lo que se busca en ambos, pero no hay claridad estructural en el marco curricular común para las artes, y en el modelo del IEMS sí existe esa claridad estructural. El mapeo métrico y conceptual del estado del arte. Al procesar la literatura mediante la herramienta de consensus, identificamos una distribución interesante. El 92% de las fuentes muestra un consenso absoluto sobre los impactos positivos de la música en el desarrollo cognitivo y socioemocional. Sin embargo, el 8% restante localizado en disenso cuestiona con rigor la rigidez técnica y el eurocentrismo de los modelos musicales tradicionales. Si la nueva escuela mexicana aboga legítimamente por la descolonización y la interculturalidad y la comunidad, este disenso nos revela la necesidad imperante de construir un modelo musical propio para el bachillerato público mexicano, alejado del canon conservatoriano occidental. Encontramos algunos vacíos conceptuales como investigación sobre educación musical multimodal y las fricciones de la transversalidad en la educación media superior. En cuanto a los resultados,
Estos sintetizan que la multimodalidad y la mediación social son las llaves para activar el potencial del desarrollo socioemocional, requiriendo una integración curricular clara que aproveche las herramientas tecnológicas actuales y el aprendizaje informal de los adolescentes. La música no solo acompaña el desarrollo socioemocional, sino que lo produce. Es en la práctica colectiva documentada donde los conceptos de identidad y resiliencia analizados en el texto dejan de ser abstracciones teóricas y se operacionalizan en la realidad escolar y cobran sentido para el estudiante. La discusión del artículo pone el foco sobre las tensiones de la política educativa actual. Mientras el IEMS dota a las artes de presencia estructural, el marco curricular común de la nueva escuela mexicana opera bajo la lógica del currículum ampliado y la transversalidad. Y el riesgo en esa transversalidad es la invisibilización. Este artículo denuncia críticamente que esta transversalidad ambigua implica un grave riesgo de invisibilización, bajo el supuesto de que las artes están en todas partes, en la realidad operativa terminan por no estar en ninguna. Lo que no se garantiza normativamente y con infraestructura en el currículo desaparece de la práctica. Concluyo reafirmando algunos puntos. Primero, la educación musical es un eje formativo multimodal fundamental, no complementario. Segundo, el marco curricular común reconoce lo socioemocional, pero no garantiza las artes. Tercero, la transversalidad implica un riesgo de invisibilización del campo artístico. Y por último, la experiencia musical multimodal produce identidad y comunidad. Defender la música en el bachillerato es un acto de 2 justicia minutos, curricular. Blanca, por favor. ¿Y nos puedes Gracias. abrir la cámara, por favor? Es que estoy en la tableta, creo que la cierran automático. Está bien, continúa. Agradezco su atención, concluyendo que no es solo la ausencia de una materia, es la ausencia de una experiencia formativa integral. Comparto las referencias utilizadas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Blanca, ya puedes dejar de presentar tu pantalla. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de retroalimentación. Comenzamos con el doctor Jacobo. Tiene 10 minutos, doctor. Bien, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Bien, Blanca, un gusto saludarte. Hay algún... ¿Se trabó el doctor? ¿Se escucha? ¿Está bien? Se pausó un instante, pero ya estás conectado otra vez. Ok, ahí creo que ya estoy, ¿verdad? Sí, ya, listo. Ok, perfecto. Bueno, me avisan por favor si se corta algo, espero que no. Decía que los puntos de vista que daré tienen que ver con el diálogo que establezcas con tu comité, con la finalidad de que simplemente se enriquezca tal vez alguna parte de este trabajo que ya estás desarrollando. En primera instancia es un poco complejo referir sobre un artículo porque pues obviamente segura ya está en un proceso de revisión o está a punto de ser revisado y esto implicaría a lo mejor otro tipo de tratamiento y habría que ver toda la estructura y todos los alcances que tiene, pero bueno, pensemos que algo de esto puede servir para, si todavía no se pone a evaluación para alguna publicación como tal, pues ver algún aspecto que pueda servir para ya sea reforzar algún punto o tal vez darle un giro en algún aspecto que sea posible. Específicamente, a ver, me voy a ligar con el objetivo del proyecto que nos envías dentro del resumen, dentro del proyecto, que recuerdo de alguna manera, en donde el tener un panorama sobre la literatura, pues obviamente vas a tener justo esto que nos refería, las dos perspectivas sobre cuánto aporta y cuánto es relevante. Se ha trabajado mucho sobre la importancia de las artes, de la música específicamente, como un elemento clave en la formación integral y que esto podría ser sustentado y reforzado desde la perspectiva que estás trabajando.
Ahora, desde este punto, pensar en cómo esta formación musical permite el desarrollo socioemocional, sería interesante ver qué estás trabajando para determinar cuál es el alcance de esta pertinencia que has identificado desde lo teórico y desde el marco metodológico que planteas en tu exposición hacia condiciones con respecto al desarrollo socioemocional, que la teoría te va a decir que claro que ayuda, ¿sí? Entonces, si bien es importante este estudio y esta revisión, me parece que este artículo que presentarás o que estás en proceso de presentación va a ser un trabajo sustantivo y relevante sobre este posicionamiento que tomas con base en la condición relacional del aporte pedagógico, formativo, integral de diferentes habilidades, dentro de ellas el desarrollo socioemocional, sería clave o sería relevante ver qué aspecto estás considerando del modelo del IEMS para determinar y sustentar específicamente eso que la teoría te da por default. Es decir, la teoría te está estableciendo que sí hay una incidencia, hay una gran cantidad de literatura que habla sobre la importancia, por ejemplo, en el pensamiento lógico-matemático, en el desarrollo de algunas cuestiones muy puntuales de la lógica, del pensamiento crítico, donde la música es clave. ¿Por qué? Porque hay que comprender más allá de los ritmos, armonías, etcétera. Ojo, no soy especialista en ello, pero algo me ha tocado revisar en algún momento. Entonces, por ese lado tienes ya ese punto a favor. Ahora, pensar en que explorar esta relación, nos estaría faltando ver cuáles son esos elementos que pusiste en práctica para determinar la consolidación de este posicionamiento teórico que marca tu artículo con lo que el IEMS está o no haciendo o dejando de hacer para realmente considerarlo más allá de su discursiva incorporación estructural, qué es lo que está determinando el posicionamiento pedagógico de cómo se lleva a cabo esta formación con respecto a vamos a llamarle, la formación musical para el desarrollo emocional. Es algo complejo porque además, y con esto voy cerrando, el otro punto clave que nos tendríamos que ver en el artículo o ya en un desarrollo un poco más maduro de los elementos operativos, es decir, el trabajo de campo que está realizando, porque si queda a nivel de un estudio de estado del arte, bueno, está bien y también es rico para plantear el plano de el aporte que tiene la formación musical para el desarrollo socioemocional. Ahora, faltará ver en la realidad cómo esto se está llevando a cabo. Lo otro que quería comentar es esta importancia de que para ver el desarrollo de algo, ya sea de competencias, en este caso el desarrollo socioemocional, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de aprendizajes, pensando en diferentes marcos de acción, implica un trabajo que tiene que ser bastante sustentado en un plazo suficiente para determinar que los modelos están consolidándose, que las estrategias están siendo realmente desarrolladas, que el grupo docente o el cuerpo docente está realmente comprendiendo e internalizando esta necesidad de formar desde la lógica pedagógica de la música, ¿sí? Y esto lleva tiempo, donde muchas veces cualquier posgrado termina siendo limitado. ¿Por qué? Porque los alcances que puedas identificar terminan siendo un pantallazo. Ese pantallazo es una captura realmente en términos más actuales, ¿no? Sería como una captura de pantalla de lo que está pasando y determinar cierta relación. Entonces, aquí surgen varias cuestiones que será importante que las dialoguen y determinen con respecto al proyecto en los términos operativos. Esa identificación está asociada a que el modelo del IEMS
está incorporando los fundamentos didácticos, pedagógicos, metodológicos, instrumentales para la formación musical orientada al desarrollo socioemocional. 2, el desarrollo socioemocional está siendo producto de otro tipo de factores que se asocian al modelo IEMS para el desarrollo de estas condiciones o capacidades dentro del marco docente didáctico que se está planteando. O 3, por poner 3, pueden ser más, sigue sosteniéndose una discrepancia, como mencionas, entre la perspectiva teórico-metodológica e instrumental de cómo debe formarse este campo del conocimiento con respecto al modelo del IEMS, lo cual sigue o sosteniendo o ampliando la brecha. Entonces, son 3 escenarios que podrían ser interesantes identificar conociendo más elementos de tu proyecto, y es importante que si hasta acá estamos llegando, por lo que se ve, por el resumen y también por tu exposición, hasta este primer escenario de la sustentación teórico-metodológica, de acuerdo. Ahora, faltaría ver ese punto y, bueno, coméntenlo, capaz que algo de lo que planteo ahora puede servirte para la continuidad del proyecto. Dale, es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, doctor Jacobo. Bueno, ahora un servidor te va a dar sus comentarios. Blanca, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Es un artículo? ¿En qué proceso va el artículo? ¿Ya se publicó? ¿Se está dictaminando? ¿Apenas lo estás escribiendo? ¿En qué proceso está? ¿En qué momento está? No, apenas lo estamos cerrando, digamos, para ya enviarlo. Entonces Para todavía enviar. se le pueden hacer ajustes. Ok, bueno. Mira, a ver, cuando tú entraste aquí, naturalmente entregaste un proyecto de investigación, ¿verdad? Y ese proyecto de investigación, pues, es el que se supone trabajas a lo largo de este doctorado. La mayoría de las veces, casi todas, los objetos de estudio sufren transformaciones, también las metodologías se enriquecen, otras cambian, la teoría también se va enriqueciendo conforme van pasando las UCAs, etcétera. El punto es que, bueno, el proyecto allí está, y ese proyecto que tiene objetivos, tiene una justificación, tiene todo eso, ¿sí? La puesta en marcha de ese proyecto, ¿sí? La puesta en práctica de ese proyecto es el que te va a dar como resultado el producto que puede ser un artículo en este caso, ¿sí? Y el proyecto, con todas sus transformaciones, abraza a ese artículo, ¿sí? El punto al que voy es al siguiente, no sé a qué problemática inicialmente atendió tu proyecto que dio como consecuencia este artículo que ahora nos presentas, ¿sí? Bueno, ahora, si me remito, me voy a remitir específicamente al artículo, ¿sí? Primero, lo que me llama la atención es que es un trabajo de revisión literaria, ¿no? Ay, perdón, perdón, sí, es un trabajo, sí, voy a leerte el objetivo. El objetivo general de esta investigación consiste en explorar, mediante un análisis crítico de la literatura científica, el impacto de la enseñanza musical, bueno, etcétera. Lo que ya nos presentaste justamente, ¿sí? Sin embargo, yo no he leído el artículo completo, ahorita este es un resumen nada más. Sin embargo, en tu exposición haces una serie de afirmaciones, ¿sí? De las cuales no presentas un sustento, ¿sí? Yo puedo hablar maravillas de la educación multimodal en la enseñanza de la química en la escuela preparatoria, ¿sí? Pero ¿con qué evidencias puedo yo dar cuentas de esa maravilla que es la educación multimodal para la enseñanza de la química en escuelas preparatorias? O sea, ¿cuál es mi evidencia, pues, para...? Entonces, lo que nos mandaste en escrito y lo que nos expusiste, y sobre todo lo que nos expusiste es una serie de afirmaciones que no expusiste sustento de estas, ¿sí? Al final pones las referencias, pero yo no sé esas referencias si te dieron dato empírico, o si esas referencias te dieron más teoría. Finalmente, el texto, como lo leíste, pareció ser un texto teórico por completo, ¿sí? Por otra parte, la literatura científica, o no sé si estemos hablando de lo mismo, yo diría las publicaciones o las producciones científicas, ¿sí? Hoy en día, pues están plagadas de dato empírico. O sea, tú métete a cualquier revista indexada
y de los 10 artículos que tú vas a encontrar ahí, de menos 8 o 9 son con dato empírico, ¿sí? Son investigaciones de campo, son investigaciones donde pues la persona investigadora fue al escenario, ¿sí? Acá no veo que tú hayas hecho eso, o sea, o en tu exposición y en tu documento encuentro que tú hayas entrado a un escenario, a una escuela preparatoria, donde hayas recuperado la experiencia de los docentes en la enseñanza de la música bajo una premisa multimodal. O sea, no hay nada de eso, es más bien lo que otras personas te han venido a decir sobre la educación multimodal en la música. Y esa es la razón por la cual creo que le falta ambición a lo que tú vienes a hacer aquí en el doctorado, ¿sí? Para hacer lo que estás haciendo, Blanca, te lo voy a decir con estas palabras, para hacer lo que tú estás haciendo, o lo que nos presentaste de este artículo, no necesitas un doctorado, ¿sí? El doctorado te tiene que dar para más, ¿sí? Tú tienes que atreverte a hacer más, tú tienes que atreverte a visualizar una problemática social y a la cual le vas a entrar, tal vez no la alcances a resolver, pero al menos sí a comprender, y ese ya es un nivel epistemológico fuerte, ¿no? Y que la educación multimodal va a ser tu herramienta para transformar esa sociedad, ¿sí? Pero eso a nivel empírico, a un nivel naturalista, a un nivel de estar en el escenario con las personas que están allí viviendo esa problemática que tú identificaste, ¿sí? Por eso creo que tienes que atreverte a hacer más, o sea, no estoy diciendo que esté mal el documento que nos leíste, ¿sí? Tiene su valor, naturalmente, pero este doctorado te tiene que dar para hacer más, ¿me explico? Eso me lleva también a preguntarme, bueno, yo no sé quién es Blanca, o sea, si Blanca también es maestra de música, si ella ha padecido las injurias de la nueva escuela mexicana, no lo sé. O sea, no hay y dicho en términos más científicos, no hay un posicionamiento epistemológico de tu parte, ¿sí? No dejas ver tu relación con tu objeto de estudio, ¿sí? Y eso nos llevaría a un tratamiento metodológico distinto, ¿no? Donde, pues, ¿qué papel está jugando Blanca en ese fenómeno que está estudiando? ¿Cuál es la problemática que ella ve ahí? ¿Cómo va a resolverla o a intentar comprenderla al menos? Bueno, entonces no hay ese posicionamiento epistemológico y por lo tanto creo que no hay una metodología que te lleve al trabajo de campo, ¿sí? Y bueno, en general serían mis observaciones. Haces también ahí señalamientos fuertes, ¿no? Sobre la NEM no se aplica correctamente, pero ¿quién dice eso? O sea, ¿cuál es la evidencia empírica para que puedas afirmar eso? ¿Sí? Tienes que convencernos más allá de lo que otras personas te digan o lo que recuperes de otros documentos. Tienes que darnos, aquí entraríamos a un nivel de diagnóstico. A ver, yo puedo decir, hay problemas severos de deserción, sí, pero dame el dato empírico, ¿no? Entonces, pues habríamos que entrar ahí a hacer alguna estadística, tal vez, y después me podrían decir, bueno, pero y ya tienes la estadística y eso, ¿de qué te sirve? Ah, pues me sirve como para, ya más o menos voy viendo la cualidad del problema, ya le voy dando una temática y eso lo va a llevar a convertirse en una problemática. Bueno, finalmente es un proceso científico que tiene sus pasos, tiene su posicionamiento epistemológico, tiene su sentido científico, tiene su metodología, y nos quedaste también a deber eso, que no dudo que esté en ese proyecto con el que tú entraste, fíjate, ¿sí? Con el que tú entraste, allí está, puede ser que allí esté, allí está esa relación que tienes con tu objeto de estudio, esa metodología como la pensaste en ese momento, pero no nos la expones acá. Entonces, pues son mis comentarios, Blanca. Yo creo que tienes que, como ya te dije, comprometerte a más, ¿vale? Gracias. Bueno, permítanme tantito. Ahora vamos con la compañera Mariana Chávez, cuyo trabajo se titula Experiencias y percepciones en torno a la titulación en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de aquí de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Hace una propuesta multimodal desde las biografías familiares multimedia. Mariana, pues al igual que tu compañera anterior, tienes 10 minutos, ¿sí? Cuando te falten 2, te aviso para que vayas perfilando el cierre, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Se ve, verdad? Todavía no. A ver, ahí va. Pantalla completa. Ok, perfecto.
muchas gracias. Entonces, bueno, el contenido es lo voy a presentar, introducción, planteamiento, presentación, objeto de estudio, preguntas, objetivos, marco conceptual, metodológico, resultados, aportes, beneficios extras y próximos pasos y conclusión. ¿De dónde viene esta investigación? Bueno, pues en México los índices de titulación en educación superior son de los más bajos en comparación con otros países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esto limita la movilidad social y la inserción de los estudiantes al mundo laboral. La Universidad Nacional Rosario Castellanos no es la excepción. Según últimas cifras, de 300 egresados de comunicación, solo 18 han obtenido su título. Además, ¿no? Esta investigación se da en un marco donde pues el 70% de los empleadores en México, de acuerdo a estadísticas de Manpower, reporta dificultades para encontrar a profesionales, ¿no? Por falta de competencias, sobre todo de tipo, bueno, además de técnicas blandas. Entre las blandas que no se están encontrando en los estudiantes, de acuerdo al Foro Económico Mundial, pues son pensamiento analítico, resiliencia, liderazgo, creatividad, pensamiento creativo, motivación, etcétera. Y algunas de estas competencias pues se desarrollarían a través de esta propuesta que voy a hacer. Entonces, la investigación como tal propone la biografía familiar multimedia como una modalidad alternativa de titulación para facilitar el proceso. ¿Y por qué? Pues porque se trabaja con un objeto de estudio accesible, que es la familia, además de manera colateral, y ahora sí, pues se consolidan competencias de alta demanda laboral y que además se han venido desarrollando a lo largo de la carrera. La investigación adapta un paradigma interpretativo histórico hermenéutico con un enfoque cualitativo y las líneas de investigación son educación, comunicación, tecnologías y tecnologías multimodales. ¿Cuál es el problema que da origen a esta investigación? Bueno, pues es justo la falta de titulación y que de manera empírica pues se ha observado que los mecanismos tradicionales de titulación a veces no acompañan las condiciones reales del estudiantado y en ese sentido pues la biografía familiar multimedia sería una modalidad accesible puesto que pues el objeto de estudio es la propia familia y también de manera colateral pues ayuda a fortalecer las competencias profesionales porque como dije ya esas se van desarrollando a lo largo de la carrera. Pero, ¿qué es la biografía familiar multimedia? Bueno, yo la defino como la construcción crítica de la historia de un estudiante mediante entrevistas a padres y abuelos utilizando recursos escritos, audiovisuales y digitales. Esto sería como ¿cómo se llama? Quedaría la biografía. De esta manera estaría la historia y además se hacen árboles genealógicos, en este caso se hicieron nopalito genealógico por el tipo de historia que se trataba y el contexto, y además se va acompañado de cuadros que dan información sobre el contexto en el que vivió la persona y que dan sentido, ¿no?, a mucho de lo que se expresa. Todo este material va acompañado de códigos QR que dirigen a donde están los materiales ya en video que pueden incluirse ya sea en una página web diseñada ex profeso o bien puede ser simplemente en un reservorio como sería YouTube. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues justo está constituido por la biografía familiar multimedia como una estrategia pedagógica multimodal entendida como una propuesta de intervención que busca acompañar, facilitar y hacer más significativo el proceso de titulación. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, diseñar justo esta estrategia de intervención pedagógica multimodal a partir de un trabajo de investigación fenomenológico hermenéutico con el fin de contribuir a la formación integral del estudiantado en su titulación. Para lograr esto, bueno, se van a dar 4 pasos clave. Primero es reconocer cuáles son las principales incidencias en torno a la formación y la titulación del estudiantado. Insisto, ahorita lo que tengo es empírico. Luego, identificar los componentes de la multimodalidad
que coadyuven a la construcción de la propuesta de intervención. Luego, precisar las características pedagógicas que deben reunir la estrategia de la biografía familiar multimodal para que favorecer la titulación. Y finalmente, diseñar como tal la estrategia de intervención propiamente dicha, ¿no? Para como modalidad de titulación. Las preguntas de investigación, bueno, van en concordancia con los objetivos. Y ¿cuál es la justificación? Bueno, pues está en la necesidad de transformar el proceso de titulación de algo ser administrativo o un obstáculo burocrático, según me han dicho los alumnos, para hacerlo una experiencia más significativa y situado. El proyecto se dirige a estudiantes y egresados no titulados de la licenciatura en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Beneficia también a los cuerpos docentes, asesores y tutores que acompañan a los estudiantes para dotarlos de un marco pedagógico innovador y criterios claros para acompañarlos. Luego, pues la contribución medular sería el diseño de la estrategia de intervención pedagógica multimodal basada en la biografía familiar multimedia, y algo que sí quisiera aclarar es que no pretende sustituir a otras formas de titulación, sino simplemente sumarse. Y bueno, es una propuesta escalable porque puede aplicarse en otras universidades, carreras y contextos. El marco conceptual, bueno, pues están 4 autores principales que son Delory Momberger, Sigmund Bauman, Jorge La Rosa y Perrol. Primero, bueno, Delory Momberger habla cómo al escribir tu biografía, ¿no?, te reconoces de tu biblioteca, que son experiencias y saberes, y esto permite identificar tus recursos personales y vacíos formativos. Es la biografización como estrategia formativa. También Delory Momberger habla de la heterobiografía como motor de apropiación, pues dice que a la hora que escribes la biografía de otras personas, pues tus experiencias y saberes se amplía y pues se elaboran nuevos sentidos y proyectos académicos para los estudiantes. Luego, también tenemos la modernidad líquida de Bauman como contexto. Él dice que vivimos en un mundo donde está todo fragmentado, líquido, es rápido, y es en ese contexto que la educación debe promover la formabilidad, que es eso, la capacidad de reflexionar y de transformarse. También tenemos la multimodalidad como mediación pedagógico, entendiendo que los recursos multimodales ofrecen modos variados de representación y expresión, y esto es clave en el estudiante de comunicación que tiene que desarrollar habilidades para materiales online y offline. El sujeto de la experiencia aquí, Jorge La Rosa, dice que vivimos en un mundo donde se ha dejado de experimentar por solo opinar o recibir la información. A la hora de escribir tu biografía, pues obviamente experimentas, paras, contrarrestas y amplías y vives, ¿no?, tu historia y la de tus antepasados, es decir, la experiencia. Y las competencias, como bien decía, de alguna manera las biografías coadyuvan a la consolidación de estas competencias que se han venido desarrollando a lo largo de la carrera. El paradigma, a nivel metodológico, el paradigma que se está pensando es el interpretativo histórico hermenéutico. ¿Por qué? Porque busca comprender el sentido y significado de las personas, que las personas otorgan a su historia. El enfoque es cualitativo, los instrumentos son cuestionarios abiertos y cerrados, con entrevistas de profundidad y grupos focales. Son 3 etapas, se piensa abordar a los docentes, nada más para conocer su perspectiva, pero la mayor foco se va a poner en la perspectiva estudiantil y los testimonios de egresados, y se piensa tomar 2 minutos, Mariana, por favor. Del 80 al 70%. Los resultados esperados, una propuesta curricular pedagógica validado, un modelo de andamiaje multimodal con un entorno guía, articular texto, audio, video y diseño hipertextual, y si me da tiempo, pues tener las primeras piezas. ¿Cuáles son los aportes clave? Facilitan la titulación, se consolida la BFM como una metodología de investigación cualitativa válida, se puede escalar a otras universidades, y pues lo colateral, que es el desarrollo de competencias. Y finalmente, como beneficio extra, el alumno adquiere las competencias necesarias
para incluso de manera posterior dedicarse a escribir y desarrollar las biografías de manera independiente, algo a lo que yo me dedico y sé que puede ser una fuente de trabajo. Los próximos pasos son desde la elaboración de instrumentos hasta ya la elaboración de la plataforma para las BFM. Y se espera de esta manera, como conclusión, que no solamente se facilite la eficiencia terminal, sino además posiciona al egresado de comunicación como un profesional crítico y tecnológicamente capaz de enfrentar la incertidumbre del mercado laboral actual. Y estas son mis referencias. Muchísimas gracias. Muy bien, Mariana, muchas gracias por tu exposición. Vamos a darle la palabra al doctor Jacobo para que haga sus comentarios. Doctor, lo escucho. Sí, muchas gracias. Hola, Mariana, buena tarde. Bueno, algunos aspectos que en algún momento también se han comentado. Es importante pensar que cualquier estrategia o delegar una estrategia como una evidencia de transformación de múltiples factores resulta bastante arriesgado y es algo que hay que tomar en cuenta. Las estrategias son necesarias, desde luego, específicamente en esta propuesta que planteas, donde las BFM se buscan convertir en una estrategia didáctica multimodal que permita, desde un plano pedagógico, es decir, desde su sustentación pedagógica, contribuir a un fenómeno que es la problemática que determinas o encierra parte de este proyecto, que es la titulación, el cierre del proceso formativo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, esa relación donde se buscaría que la estrategia se convierta en un mecanismo que contribuya, como bien dijiste en la exposición, que se sume al conjunto de estrategias existentes para apoyar una finalidad curricular de la carrera, no hay ninguna problemática con respecto a esto, mientras la estrategia, obviamente, esté bien definida, esté estructurada desde los enfoques pedagógicos, metodológicos, didácticos, y con base en la necesidad o en la perspectiva curricular que tiene la carrera para determinar la finalización de la trayectoria formativa. Hasta ahí creo que la propuesta tiene un plano bastante potencial y a poder seguir desarrollando de forma adecuada. Ahora, el otro punto donde hay que comenzar a pensar en no abrir aristas que te puedan de alguna forma poner palos en la rueda para ralentizar o para complicar el desarrollo de esta estrategia o de esta construcción multimodal de la estrategia que propones, tiene que ver con los elementos esperados que planteas, a que además de contribuir a la titulación, permitiría identificar una serie de alcances, logros o desarrollo de competencias, lo cual, por un lado, como refería en la participación anterior, necesitas tener un trabajo a largo plazo que te permita determinar que es efectiva y que puede escalarse. Sin duda, este es uno de los grandes desafíos, porque si esta estrategia no es funcional en otro escenario, bajo otras condiciones, en otra carrera, por ejemplo, ahí podríamos tener algún problema de cómo determinar que entonces está siendo efectiva para un plano y no para otros. Eso por un escenario. Ahora, por el otro plano, considerar que una estrategia es capaz de garantizar la identificación del desarrollo de determinadas competencias, de determinadas cualidades, hasta de un hipotético ejercicio posterior donde les pueda servir, como referías, como una fuente de trabajo, ya termina siendo una expectativa, bien lo dices, termina siendo como un extra que podría entenderse como una agenda a seguir, como una cuestión de las conclusiones y a lo mejor pensar o decir que esto puede convertirse en un elemento que sea de utilidad para quienes egresan. Ahora, a lo que quiero centrar y pasando en limpio lo que comento es, por un lado, la necesidad de enfocarse o en el diseño de la estrategia para contribuir, para incidir en la problemática central
o el desarrollo de la estrategia, su validación y posteriormente la identificación de los demás factores asociados como el desarrollo de la competencia, la capacidad de construcción de relatos familiares, personales, sociovinculativos, etcétera, etcétera, que de alguna manera te permitan sostener que el ejercicio pueda ser de alguna forma, vamos a llamarle funcional a esta macro perspectiva que pones a una estrategia. Siempre hay que ser un poco cautelosos y entender que responden a una necesidad y recorte específico, poblacional, temporal, de acuerdo a un contexto. El otro aspecto que quiero mencionar y que me parece, más allá que comprendo un poco por la cercanía del proyecto, es la relación de Bauman con la construcción de la estrategia. Bauman principalmente estaría aportando toda una mirada contextual de acuerdo a una caracterización de la población. Ahora, la relación de la estrategia de la BFM con respecto a esta volatilidad, a esta instantaneidad, a esta particularización de los procesos, tendríamos que ver por qué, cómo se relaciona y por qué está siendo funcional este enfoque teórico para la construcción de la estrategia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en una mirada de la estrategia, parecieran antagónicas. La biografía entiende un proceso de exploración de un trayecto de vida a largo plazo donde no es la liquidez, donde no es la inmediatez, la relevancia, sino más bien la vinculación y la secuenciación, ¿no? Es el eslabonamiento de la vida familiar, social y la historia de la persona, ¿sí? Para determinar su relación con la persona que se está titulando, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo esta inmediatez, cómo esta perspectiva está siendo útil con respecto al recurso, con respecto a la estrategia? Por eso, vuelvo al punto inicial, la importancia de o hacer foco en la estrategia y la construcción pedagógica que contribuye a un objetivo curricular, entiéndase o defínase titulación, y la otra mirada que es este marco contextual de lo que esperarías también identificar, pero que sería un proceso ya más a largo plazo, más en otro escenario, más en otro momento, porque el propio diseño, la propia validación de la estrategia, creo que te lleva por lo menos el tiempo del doctorado. Y ya, además de eso, ver otros aspectos que además no vale únicamente tener un pantallazo y decir, bueno, vi esto y por lo cual puedo decir que sí se logra. No, para decir que se logra necesita un sostenimiento de todas esas evidencias a partir de ¿qué? De un estudio progresivo y continuo, que después se complica porque además dijiste alguna cosa y con esto cierro, algo que habrá que revisar. Trabajar con egresados, pero el egresado ya se tituló. Y tú lo que quieres es ver si sirve como un mecanismo de titulación. Entonces, ahí igual no lo entendí de la forma en cómo lo quise explicar, me hago cargo y puede ser error mío, pero te servirá más un plano de quien está próximo en enfrentarse a esa necesidad que busca cubrir tu estrategia multimodal entendida como la BFM. De lo contrario, imagínate, si yo ya salí y me preguntas, bueno, ¿y qué te parecería haber tenido una estrategia? No, sí, muy bien, me hubiera ayudado. ¿Cómo sabemos? O sea, si yo estoy afuera, a mí ya me dio, de repente no tengo la objetividad como respecto a si soy una egresada, un egresado que está a punto y no me he titulado y me dices, oye, ¿cómo te caería esta estrategia? Mira que sí me podría ser de más utilidad. Ahí igual, digo, puede ser un error mío de comprensión de lo que expusiste, pero también habría que tener en cuenta eso. Entonces, dialógalo con tu comité y bueno,
Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Jacobo. Bueno, Mariana, lo que nos presentas en realidad pues es todavía un proyecto, ¿no? Todavía falta, o no nos expones al menos hallazgos o posibles hallazgos, todavía está a nivel de proyecto. Y bueno, ya yo creo que es momento de que te propongas ya en el corto plazo, ¿sí? Ya echar a andar lo que dices que vas a hacer de cuestionarios, ¿no? Y grupos focales y entrevista, ¿no? Porque, vaya, los proyectos normalmente no son lo mismo cuando inician que cuando terminan. Van cambiando, se van transformando por muchas razones, pero una muy, muy particular es que lo que vamos recuperando de dato empírico nos va afirmando o negando las cosas que nosotros planteamos en los proyectos, ¿sí? Entonces, pues ya es importante que te coloques ese propósito en el corto plazo, ¿vale? Por otra parte, lo metodológico que está bien planteado, pero digamos, en esencia, o más bien, ¿no? En esencia y en la práctica, parece ser que responde al primero de tus objetivos específicos, ¿no? Que son reconocer las principales problemáticas en torno a su formación y titulación del estudiantado a partir de las experiencias y percepciones de estudiantes y docentes. Entonces, esa metodología o lo que has diseñado hasta ahora de metodología parece que responde únicamente a este objetivo, ¿sí? Tendrías que plantear etapas subsecuentes dentro de tu metodología para que puedas dar tu respuesta a los otros dos objetivos de investigación. Es nada más una cuestión como de planeación, ¿vale? Pero ya debe de estar clara, ya de una vez, ¿no? Por otra parte, yo también hace rato que estabas exponiendo, me preguntaba el valor teórico de Bauman. Creo que más que el valor que te va a dar Bauman, más que teórico, es de contexto, ¿sí? Lo teórico tendría que estar reflejado de manera directa con el diseño de tu estrategia, ¿sí? No sé si Bauman alcance a darte referentes para que ese diseño pues contenga su obra, ¿no? Sus tesis. Entonces parece ser que más bien te da referente de contexto. Y hablando de contexto, por cierto, tienes que hablarnos más de lo que es la universidad, ¿sí? Y su programa de esta licenciatura en la cual tú te estás concentrando, porque tu propuesta no va a ser a capricho, se tiene que ajustar al currículum de la universidad, ¿sí? Tiene que ser así, porque de otro modo no sería operable, ¿sí? No tendría operabilidad. Entonces, sería que es parte del contexto que nos hables de cómo en lo curricular, en el currículum formal, está planteado el tema de la titulación, ¿sí? Y nos queda claro por el dato empírico que nos presentas al inicio, que hay un problema de titulación, ciertamente, ¿no? Y eso está nacional de la mayoría de las universidades del país, ¿no? Pero eso es bien claro, es la problemática. Ahí hay un dato empírico que nos habla de un problema, pero ese problema o está sobre la base de un currículum formal y tenemos que conocerlo. O sea, no dar por hecho que quienes te escuchamos sabemos de qué va, ¿no? El plan de estudios. Tienes que siempre poner esas cosas bien claras en tu documento. ¿Y qué más te podría decir? Creo que es todo. A ver, creo que aquí tiene otra anotación. Pues no, nada más, Mariana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos permítanme tantito. La compañera Cintia Padilla Almazán y su trabajo se titula Un modelo de competencias, análisis de las dimensiones multimodales requeridas para la enseñanza de la licenciatura en Derecho. Cintia. Gracias, doctor. Muy amable. Espero que se escuche bien. Oye, por aquí está lloviendo muy fuerte, entonces espero no haya ningún tema con ello. Cuando te falten 2 minutos te aviso, Cintia, te recuerdo, ¿vale? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Perdón, es que estoy poniendo un tema. No me deja. La recomendación es darle a proyectar pantalla completa
como que así técnicamente falla menos según la experiencia. Si es que no me activa por alguna razón. Ujú. Aquí está. De acuerdo. Espero que ahí ya se observe para todos. Pongo mi cronómetro. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Padilla y voy a tener el gusto de compartir con ustedes el avance que hasta el momento tengo de mi investigación. Esto es la construcción de un modelo de competencias, análisis de las dimensiones multimodales requeridas en el profesorado universitario de la licenciatura en Derecho. Bien, pues para todos es sabido que estamos en una importante transición del aprendizaje hacia un conocido aprendizaje híbrido. Y finalmente, el ámbito jurídico se está enfrentando a grandes retos debido a que durante mucho tiempo se ha pensado que las competencias del área jurídica se desarrollan de mejor manera en el ámbito presencial. Entonces, jugar entre esta hibridación cuando se carece de un marco referencial adecuado, pues nos puede llevar solamente a lo que conoce o propone Morosoft, que es un solucionismo tecnológico. Es decir, solamente vamos a llevar los elementos o herramientas de un espacio a otro sin que realmente exista un fundamento pedagógico. Iparraguirre dice que para que estos modelos híbridos tengan éxito, se necesita más allá de una buena infraestructura tecnológica, sino necesitamos trabajar con docentes, sobre todo en su madurez didáctica y con el tema de la pedagogía, para que realmente esta transición no solamente sea una yuxtaposición de elementos. Desafortunadamente, en el ámbito del derecho, pues existe un vacío donde se carece de instrumentos válidos y confiables que permitan evaluar las competencias que tiene o debería tener el docente en derecho. El objetivo de este trabajo es buscar construir un modelo de competencias docentes multimodales contextualizado para la enseñanza del derecho, enfocadas en las necesidades reales de la hibridación didáctica. Concretamente, la fase que llevo hasta el momento en avance hace referencia al primer objetivo, que es justamente la construcción de instrumentos válidos y confiables. Bien, para hacer esta construcción, se tomó como referencia las directrices que proponen Torres, Martínez y Aguilera. Ellos hablan de un perfil deseable para el profesor en general. Y entonces ellos proponen 4 dimensiones que en este modelo después se convertirán en dimensiones operativas, que es la didáctica pedagógica, la tecnológica digital, la profesional disciplinar y la actualización formativa. En este momento, el enfoque metodológico de la etapa que está este avance, pues es un enfoque cuantitativo con diseño instrumental, el cual se desarrolló en 3 etapas. La primera de ellas es el diseño del constructo, la operacionalización del mismo, la evaluación de jueces expertos y el pilotaje psicométrico de estos 2 instrumentos. Para hacer este trabajo participaron 3 especialistas como jueces expertos, todos ellos con experiencia en evaluación educativa, y también se incluyó docentes con amplia experiencia en el derecho. Se hicieron 2 aplicaciones pilotos de estos 2 instrumentos. En la primera, que está dirigida hacia docentes, participaron 18 profesores, y para la enfocada a la que se enfoca a los estudiantes participaron 28. Esto pues son una muestra por conveniencia. Ambas fueron tomadas de 2 universidades públicas de la Ciudad de México, concretamente de la Alcaldía Benito Juárez.
Bien, les hablo un poco de estos instrumentos que se detallaron. El primero, les decía, busca o está dirigida a la autopercepción docente. Está conformado por 16 reactivos o ítems y se exploran, hay 4 reactivos por cada una de las dimensiones. Y bueno, el objetivo era evaluar la percepción que cada docente tiene de manera reflexiva con respecto a las propias capacidades formativas, disciplinares, tecnológicas, como competencias. El otro instrumento es el que estuvo dirigido a la percepción estudiantil. Originalmente tenía una estructura de 22 reactivos y con una depuración después del coeficiente de validez de contenido quedó en 17. Algo que es importante mencionar es que una de estas dimensiones es sustituida. Hablamos de la actualización formativa. Como es un tema más reflexivo e inherente al docente, se modificó esta dimensión en el instrumento dirigido a estudiantes, construyendo una nueva dimensión que es gestión del aprendizaje. Y bueno, el objetivo era evaluar la percepción estudiantil con respecto a las competencias de los docentes. Bien, ahora de manera general quisiera decirles cuál fue la ruta de este diseño de los instrumentos. Primero se hizo una revisión teórica sobre las competencias y de ahí se derivaron cuáles tendrían que ser las competencias dentro de la multimodalidad. Para construir este modelo se toman estas 4 dimensiones y se originan estos 2 instrumentos. Para poder hacer una validación de constructo se conforman grupos de jueces expertos que revisaron primero el contenido de estos ítems, considerados para poder aplicar el coeficiente de validez de contenido que propone Hernández Nieto, donde a partir del punto 80 pueden ser considerados reactivos adecuados, ¿no? Y bueno, la última fase fue la referente a la aplicación piloto de ambos instrumentos para poder hacer el cálculo de la consistencia interna con el alfa de Cronbach. Y después de obtener ese puntaje, se trabajó con las covarianzas y se hizo un análisis del modelo de teoría clásica de los test. Bien, los resultados que hasta el momento se tienen en cuanto al coeficiente de validez de contenido, se eligió el de Hernández Nieto porque es el que corrige estadísticamente el sesgo que pudiera existir de concordancia aleatoria entre estos jueces evaluadores. Los criterios que tuvieron los jueces para evaluar los reactivos fueron claridad, coherencia, relevancia y suficiencia. Y el estándar se adoptó como lo propone Hernández Nieto a partir del punto 80. Como podemos ver en los gráficos, las dimensiones en el instrumento de autopercepción docente, la que obtiene un mayor consenso por parte de los jueces evaluadores expertos es la de actualización formativa, donde se destaca la importancia de la autorreflexión docente. En contraste con el dirigido a estudiantes, que tuvo 2 dimensiones con una coincidencia alta, que fueron la didáctica pedagógica y la profesional disciplinar. Una vez que se hizo este ajuste con las observaciones y recomendaciones de los jueces expertos, es que se hizo una depuración principalmente en el instrumento dirigido a estudiantes. Y entonces se realizó el cálculo del coeficiente de validez interna de Cronbach y entonces se obtuvo en el primer instrumento dirigido a docentes un alfa de 0.89 y con estudiantes un alfa de 0.93. Después, 2 minutos, por favor, Cintia. Gracias. Para verificar justo que las respuestas de los jueces expertos como de los estudiantes o profesores que participaron no se debiera al azar, se trabajó con la varianza y se aplicó la teoría clásica de los tests, donde encontramos que en el primer instrumento el 84% de la variabilidad de la respuesta de los docentes y el 88.5% de las respuestas de los alumnos se explica exclusivamente por la covariación mutua. Es decir, los instrumentos miden un constructo integrado y no competencias dispersas. Perdón.
¿Cuáles son los resultados más destacables? Bueno, que podríamos decir que estos instrumentos están covalidando de forma empírica estas dimensiones propuestas por Torres, Martínez y Aguilera, que la actualización formativa es una dimensión donde hay mayor importancia, también lo consideran los jueces expertos. Los coeficientes obtenidos en el alfa pues nos hablan de instrumentos robustos. Y finalmente, la teoría clásica de los test nos afirma que no se miden habilidades o competencias de forma aislada, sino que está midiendo una unidimensional del constructo de competencia multimodal. ¿Cuáles son las conclusiones y aportes? Bueno, que hoy tenemos 2 instrumentos que están rigurosamente validados para el perfil docente en Derecho. Y bueno, que también salvaguarda que la disciplina, exige que la tecnología se subordine a la disciplina. Y se resuelve la carencia que teníamos de marcos referenciales con respecto al derecho. ¿Cuáles son las limitaciones? Que quizás la aplicación piloto fue muy reducida, lo que no nos permite hacer generalizaciones de los resultados, pero sí nos permitió hacer los cálculos de los coeficientes. Y bueno, pues ahora ya estamos preparados para hacer la aplicación a gran escala a la muestra definitiva y se espera con los resultados de esta muestra pues hacer análisis factoriales que nos confirmen que pues este constructo de competencia multimodal es el adecuado. Comparto con ustedes parte de las referencias y agradezco mucho su atención. Bien, muchas gracias, Cintia. Gracias. Doctor José Jacobo, escuchamos sus comentarios. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, acá es interesante ver todos los resultados que están identificando con respecto a las pruebas y mis comentarios serán con el afán de determinar la relación de este ejercicio bastante sólido con respecto al objetivo como tal. Cuando se habla de validar, de proponer y validar estadísticamente un modelo de competencias, obviamente estamos hablando de que estas tendrán que ser determinadas como los elementos factibles para poder considerar un marco asociado al campo del conocimiento, en este caso del derecho. El ejercicio lo que consolida es los instrumentos que se están desarrollando de forma pertinente, por lo menos en lo revisado, y hace falta para hablar de que se busca validar un modelo de competencias, como había referido previamente, una sostenibilidad en términos de que esas competencias son pertinentes de acuerdo a un marco de objetivos curriculares. Segunda, a una condición de relación entre el accionar del docente y la perspectiva que se tiene desde, por ejemplo, el ejercicio de autoconsideración. Obviamente, creo que cualquier docente va a decir, o no va a ser tan variable su relación con que está haciendo su trabajo bien. Esto que tú mides con los instrumentos tendrá que ser confirmado con otro tipo de herramientas, así como, por ejemplo, el instrumento asociado a estudiantes, bueno, podría ser un factor a favor. Ahora, también es importante determinar otro tipo de instrumentos que permitan identificar que ese marco de competencias está siendo el pertinente de acuerdo al campo del conocimiento. Entonces, tratemos de dividir y voy a tratar de clarificar si en algo no me estoy explicando bien. El ejercicio está planteado de una forma estructurada, metodológicamente sólida, que te permite identificar el alcance de estos instrumentos con respecto a un plano de lo que se consideraría necesario para validar un modelo de competencias. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que determinar ahora desde la otra parte, ¿qué entiende el derecho como necesario para sus docentes a la hora de plantear
su perfil formativo, su perfil de acción docente. Segunda, cómo esto se puede identificar dentro de su práctica, además de esos instrumentos, con qué otro tipo de evidencia para determinar que esas son las competencias. El derecho, puedo estarme equivocando con lo que voy a decir, pero es uno de los escenarios que tal vez las diferencias o las transformaciones en el tipo de elemento formativo necesario no varían tanto como en otro campo. Lo que sí es necesario es determinar qué mecanismos docentes son de mayor funcionalidad para que esos sustentos necesarios en el perfil de formación del egresado o el egresado en Derecho tienen que ser desarrollados desde el perfil docente. Eso que acabo de decir, ¿con qué otro instrumento o con qué otra herramienta podrá ser evaluada para ir consolidando y estructurando, triangulando lo que te propone la teoría de este marco de competencias? Que creo que esto está bastante sólido con relación a lo que estás obteniendo de acuerdo a tus instrumentos, pero que también es necesario sostener con respecto a los perfiles esperados. Y también, bueno, será interesante ver las instituciones, aunque entendería que el perfil, ya sea en una institución a lo mejor de determinada historia en la formación del derecho, como otras a lo mejor más emergentes, pues no van a variar mucho en su perspectiva, ¿no? A diferencia a lo mejor de otros campos del conocimiento. Voy a pensar a lo mejor en una economía política y en una economía más orientada hacia la macro-micro, que podría ser característica de diferentes perfiles de las instituciones, ¿no? Puede ser, puedo hablar de una pública versus una privada. En el caso del derecho, me parece que los ejes son muy consolidados. Entonces, pasando en limpio, es, por un lado, este desarrollo de los instrumentos y su validación termina dándote un aporte relevante sobre la relación teórica con respecto a esa perspectiva unitaria de las competencias correspondientes. Ahora, para validar un modelo de competencias, entendiendo el concepto de modelo, tendrás que fortalecer desde la otra mirada qué elementos terminan siendo desde el diálogo que te ofrece el campo del conocimiento, entiendas el derecho, como lo que espera, lo que pide de quienes se dedican a la formación de ese campo del conocimiento. Y eso me parece que dista en este momento de ser clarificado por los instrumentos que realizas. Entonces, para que esto termine siendo un proyecto que cumpla tu objetivo, faltaría eso. Ahora, si el objetivo, que ahorita ya estás a lo mejor en un plano bastante avanzado, termina recortándose a esta validación, pues obviamente es un ejercicio que está muy adelantado. Pero hablar de modelo de competencias es como hoy decir qué se esperaría que tengan como competencias las y los docentes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos para el doctorado en ambientes y sistemas multimodales. Bien, consideramos que son estas, desde acuerdo a la teoría nos plantea estas, pero el modelo plantea esto, ¿de acuerdo? Vamos bien, vamos a validarlo. ¿Qué opinó Jacobo sobre cómo hace su trabajo? Y es un fenómeno, o lo contrario, no, la verdad que no, le falta, él considera que le cuestan varias cuestiones, ¿no? Después, ¿qué consideró Mariana? Que lo tuvo como docente y que determinó que no cuenta con este conjunto de competencias, pero sí cuenta con estas otras. Muy bien. ¿Y el modelo multimodal de la universidad qué le estaría pidiendo? ¿Cómo confirmo que las tiene para determinar si es funcional o no al modelo? Es un poco con este ejemplo lo que te quiero comentar respecto a lo que estás desarrollando. Creo que el trabajo tiene una solidez en términos del planteamiento teórico, en términos del planteamiento metodológico, y tendrás que determinar y dialogar con tu comité cuáles son los elementos hasta dónde se plantea llegar
para establecer un marco. No es un trabajo que sea menor, al contrario, creo que se ha alcanzado mucho con este ejercicio, pero sí tendrás que determinar ese plus que esperarías para considerar el cumplimiento de tu objetivo desde la problemática que planteas. Esos serían mis comentarios. Gracias, doctor. Gracias, doctor Jacobo. Cintia, a ver, antes de darte mis comentarios, quiero hacerte dos preguntas, ¿sí? La primera, ¿en qué institución de educación superior piensas trabajar o estás trabajando este proyecto? ¿En cuál? Ahorita estoy en un colegio de abogados y parte de esto se trabajó también en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja. Ok, es que no nos, bueno, esa es la primera duda, ahorita te doy los comentarios. La segunda es que, a ver, este modelo de competencias docentes multimodales, o sea, lo vas a elaborar a partir de los instrumentos que aplicaste. Ok, bueno, ya, esas eran mis únicas dos preguntas. Bueno, primero, las investigaciones en ciencias sociales y humanidades, aún con enfoque cuantitativo, ¿sí? Están en un contexto, ¿sí? Corresponden a un contexto. Es importante que pongas a tus lectores en contexto, ¿sí? ¿A qué universidad pertenece? La población a la que atiende, las características, no sé, que nos hables incluso de la ciudad, del país, si es en otro país, etcétera, ¿sí? O sea, porque eso nos va a permitir adentrarnos al problema, ¿sí? En el documento que tú nos envías, lo mencionas de un modo muy general, ¿sí? Y dices que hay una profunda transformación digital donde el aprendizaje híbrido se ha consolidado como el paradigma dominante. Eso, para empezar, es muy general, no nos dice mucho, en primera, y en segunda, es una afirmación durísima. O sea, ¿con qué autor, con qué gran investigador teórico, no sé, o sea, de qué pasaje de la Biblia lo sacaste? No sé, pero sí tienes que darnos, porque es una afirmación dura, ¿sí? O sea, ya es el paradigma dominante. O sea, es fuerte. ¿Y en qué contexto? A lo mejor sí es dominante en la universidad en la que tú estás, a lo mejor ahí sí les incorporaron esto de manera forzosa ahí en el currículum, ¿no? Pero nada más en tu escuela. No sé, estoy lanzando ideas, pero sí hace falta que lo precises contextualmente este trabajo y que des fundamento de esta afirmación tan fuerte. Lo otro, o sea, a ti te pasa como estos doctores que te recetan la medicina sin diagnosticarte antes, ¿sí? O sea, tú ya estás apostando que el problema de esta incorporación de lo híbrido, ¿no? De la educación híbrida, del aprendizaje híbrido, perdón, pues tiene ahí problemas de ejecución, ¿no? Entre que no lo entienden o no sé qué pasa, pero o el derecho o las características epistémicas del derecho, no es tan sencillo hacer este traslado de este paradigma dominante al ejercicio de la licenciatura del derecho, ¿no? Pero no te has acercado a comprender ese fenómeno. Si tú ya estás dando por hecho, pues esto se resuelve fácil, un modelo de competencias docentes multimodales, y lo voy a hacer con unos instrumentos que me van a dar la suficiente validación para que este modelo quede muy bien y que resuelva el problema que no he comprendido, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, eso es contraintuitivo. Entonces, pues, yo más bien pensaría que tendrías que primero hacer una especie de diagnóstico del problema, ¿sí? Del problema que corresponde a un contexto, por cierto, ¿no? Entonces yo creo que falta eso, o sea, porque así como te digo, estás haciendo la medicina y no has entendido la enfermedad. Entonces yo creo que ahí metodológicamente te falta un paso previo, que es el del diagnóstico, la comprensión del fenómeno. Para que realmente, entonces, una vez que comprendes el fenómeno, dices, con un modelo de competencias docentes multimodales podemos dar respuesta a este problema, ¿sí? Pero ya cuando lo comprendiste, no antes, ¿no? Entonces, y bueno, es el hecho de que lo propongas y lo elabores y que lo ejecutes, ¿no? Sin tener ese diagnóstico previo, sin tener esa primera comprensión de la problemática que corresponde a un contexto, ¿no? Corres el riesgo de que tu modelo fracase, ¿sí?
de que no, a la hora de aplicarlo, si vas a llegar a ese momento, porque tampoco me quedó tan claro, pero sé que tiene implicaciones, o pretendes que tenga implicaciones prácticas, ¿sí? Cuando llegue ese momento, corres el alto riesgo de que fracase, ¿sí? Entonces, ya te está saltando una etapa muy importante de la investigación. Y bueno, me parece que por ahí también, por ejemplo, lo teórico que lo expones más bien aquí y no en el documento, ¿no? Eso te iba a hacer ese señalamiento, pero bueno, también la importancia de escucharlos porque ahí complementan algunas cosas que no están en el escrito, pero en el escrito ahí nos debiste la teoría, ¿vale? Y pues bueno, serían mis comentarios, estimada Cintia. Muchas gracias. Agradezco, doctor. Gracias. Bien. Y por último, permítanme. Víctor Manuel Cruz Aguilar, y su trabajo se titula Las competencias informacionales y su relación con la autonomía investigativa en estudiantes de doctorado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Víctor Manuel, pues... Sí, doctor. Sí, gracias. Sí, ¿la pueden ver? Aún no. A ver, inténtalo otra vez. No, aún no. Sí, permítame. Ya se está viendo. A ver, ya está en pantalla completa. Ok. Adelante, compañero. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, les voy a compartir mi proyecto de investigación denominado Las competencias informacionales y su relación con la autonomía investigativa en estudiantes de doctorado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bueno, cabe mencionar que esta investigación en un inicio se enfocaba únicamente a las competencias informacionales, derivado de unas observaciones en el coloquio anterior. Se integró un nuevo constructo que es el de la autonomía investigativa o competencias investigativas. Bueno, les voy a hablar un poco de la introducción de este proyecto, que está enfocado básicamente en las competencias informacionales y en la autonomía investigativa en los estudiantes de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Bueno, vemos que las universidades actualmente se están transformando su paradigma educativo, pasando de la educación clásica, que es la presencial, hacia modalidades virtuales o remotas. En este caso, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en su doctorado, bueno, los 3 doctorados que imparte, las implementa en la modalidad a distancia. ¿Qué conlleva esto? Bueno, esto conlleva a que muchos autores, bueno, autores como Rodríguez, 2020, afirman que las competencias informacionales son indispensables en la formación doctoral y en la educación superior. En este caso, las competencias informacionales se destacan por 4 constructos, que son la de buscar, evaluar, gestionar la información y comunicarla. Y bueno, estas son habilidades que debe de poseer cualquier estudiante para su formación. Y en este caso, pues no es más indispensable en los estudiantes de doctorado para sus investigaciones académicas. Posteriormente, bueno, las investigaciones, la investigación se desarrolla en estudiantes del doctorado, como bien lo señalé, del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Y bueno, el propósito de esta investigación
es determinar la correlación que existe entre las competencias informacionales y la autonomía investigativa. Destacando también que la autonomía investigativa tiene igual, está diseñada por cuatro componentes, que es la de la formulación de preguntas, la de diseñar estrategias de investigación o de indagación metodológica, la toma de decisiones y igual la independencia académica. El objeto de estudio de esta investigación, bueno, pues es un poco, bueno, ya más amplio, y dice de la manera siguiente. Se centra en analizar la relación entre las competencias informacionales y la autonomía investigativa del estudiantado del programa de doctorado DACEM en la modalidad a distancia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bueno, el modelo conceptual se identifica básicamente en estos dos constructos, que son las competencias informacionales y la autonomía investigativa. Como bien lo señalé anteriormente, las competencias informacionales se constituyen de 4 dimensiones, que es la de buscar información o acceder a la información, evaluar las fuentes de información que se localizan, gestionar la información y a su vez comunicarla de manera crítica y ética. En cambio, la autonomía investigativa, en este caso, bueno, en este autor, Marrufo, 2023, únicamente enfatizó en 3 dimensiones, que es el aprendizaje autónomo, la toma de decisiones y la producción científica. A esto, bueno, se van a agregar o se van a determinar qué factores intervienen en esta correlación de estos dos constructos, como pueden ser los factores personales, los académicos, los institucionales o los socioculturales. Dentro de los personales podemos determinar que pueden ser las experiencias previas que tengan los estudiantes. Los académicos, pues pueden ser los aportes que reciben de las asignaturas. Los institucionales serán pues aquellos apoyos que tengan por parte de la universidad. Y los socioculturales, pues son todas las herramientas que utilizamos para, en este caso, la modalidad a distancia. Dentro del planteamiento del problema tenemos el contexto de la educación doctoral a distancia, que como bien se dijo, pues entramos en un paradigma de lo presencial a lo virtual, en donde la universidad entra en este contexto de educación emergente, lo que es la educación del doctorado a distancia. En la brecha de competencias informacionales, autores como Aria Pescoa evidencian la brecha que existe entre las competencias informacionales derivado de la masiva información que encontramos en redes, y eso pues lo que implica es que a pesar de que hay mucha información, muchas veces no sabemos cómo buscarla, seleccionarla y utilizarla. Asimismo, la brecha de investigación conlleva igual la formación de investigadores en cuanto a las metodologías o el uso de la información aplicada a sus proyectos. Y el marco institucional pues es referente a este contexto donde se identifica este problema, que es la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Dentro de mis preguntas de investigación tenemos la pregunta general, la cual dice lo siguiente: ¿cuál es la relación entre las competencias informacionales y la autonomía investigativa en estudiantes de doctorado en el ambiente de sistemas educativos multimodales, considerando factores académicos, digitales
y de autogestión del aprendizaje. De ahí se derivan 3 objetivos específicos, que son qué nivel de desarrollo presentan las competencias informacionales del estudiantado en sus procesos académicos y investigativos. El segundo sería cómo se manifiesta la autonomía investigativa en la búsqueda, evaluación y aplicación de la información científica durante la formación doctoral. Y el tercero, existe una correlación entre las competencias informacionales y la autonomía investigativa, considerando el desempeño académico, la experiencia digital y la autogestión del aprendizaje. 2 minutos, Víctor, por favor. Bueno, los objetivos de investigación son similares a las preguntas. La justificación, bueno, pues es la pertinencia científica, la pertinencia académica y la pertinencia institucional. Igual, la pertinencia social, pues son los aportes que deriven de esta investigación que van a fomentar el conocimiento científico con respecto a este tema. Y los aportes metodológicos se refieren más que nada a la correlación que existe entre estos 2 constructos. La metodología de la investigación se deriva de lo siguiente, pues es un enfoque investigativo cuantitativo. El diseño de la investigación es no experimental. El tipo de investigación es un estudio correlacional. El método, pues se va a utilizar un método empírico. La población está conformada por los estudiantes de DACEM de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y los instrumentos van a ser, la aplicación de los instrumentos van a ser instrumentos validados. Son 2 instrumentos. Uno es el IL-UMAS de la doctora Pinto Molina, que igual se conforma de 4 dimensiones. El otro instrumento es la escala de competencias investigativas de Ortega y Hinkett, los cuales pues ya van a ser aplicados directamente, derivado de que pues ya son instrumentos validados. Y dentro del análisis estadístico, pues se va a utilizar una estadística descriptiva para la validación de los datos. Dentro de las conclusiones, pues se refiere pues a un estudio correlacional. Considero que es importante determinar la relación que existe entre las competencias informacionales y la investigación, bueno, las competencias investigativas o autonomía investigativa, para de esta manera determinar en qué nivel de competencias están los estudiantes de doctorado y su formación investigativa. En qué nivel también se encuentran y cuáles son, bueno, los factores que implican tal vez sus avances o sus limitaciones. Esas son mis fuentes de consulta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Ya puedes dejar de compartir pantalla. Doctor Jacobo, escuchamos sus comentarios. Gracias. Sí, muchas gracias. Hola, Víctor, buena tarde. Bueno, lo que plantea este proyecto tiene una relevancia, como bien decías, con relación a saber cómo se establece esta dependencia, esta relación entre estas competencias informacionales y la parte investigativa. Creo que lo más preocupante de lo que planteas es que a partir de lo que se plantea realizar, es decir, a partir de 2 instrumentos, determinar las competencias de investigación, investigativas, termina siendo algo que queda corto. ¿Por qué? Porque para identificar el desarrollo de las competencias investigativas, o en este caso, cuáles son sus condiciones, porque tu proyecto tiene como objetivo identificar el nivel de desarrollo y cómo de las competencias informacionales y cómo se relacionan con las competencias investigativas,
obviamente estás hablando de, por un lado, ver cuánto avanzan con respecto a no sabemos qué, pero entendemos que a un trayecto de trabajo, con base en esta capacidad del procesamiento de la información, de la comprensión de la información, de la generación del conocimiento a partir de la información obtenida, el procesamiento de la misma, para, en este caso, generar constructos asociados a una evidencia de investigación, la cual podríamos mencionar algunas. Estamos hablando de un artículo, podríamos estar hablando de un trabajo terminal o tesis, podríamos estar hablando de un marco teórico, podríamos estar hablando de un estado del arte. Entonces, lo que refiero tiene que ver con constructos derivados de las competencias investigativas. ¿Por qué? Porque tú puedes identificar qué tanto una persona es capaz de asociar autores pertinentes, ¿no? De acuerdo a esas competencias informacionales en su búsqueda de diferente literatura. Ahora, el que haya encontrado, el que haya podido seleccionar autores pertinentes para la construcción de su marco teórico no determina que esté haciendo un marco teórico funcional, ¿sí? Porque va a depender de la capacidad de traducción, en términos laturianos, de la traducción de eso que está leyendo hacia su proyecto, hacia su contexto, hacia lo que está determinando. Entonces, la preocupación que me surge es cómo tú piensas garantizar que con un instrumento, con los instrumentos que propones, estás realmente teniendo un conocimiento claro de esta relación y esta capacidad, estas competencias investigativas que resultan claves para poder llevar a cabo estos constructos que refiero de tu proyecto, de los proyectos de investigación de quienes tomes como muestra, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de aspectos que, igual que en otros comentarios que he realizado, terminan siendo expectativas complejas porque para ello necesitas contar con un estudio cercano, adecuado, con los elementos, instrumentos y recursos necesarios para determinar cuánto una persona desarrolló competencias informacionales. Para esto entiendo que tendrás, o si no, deberás tener en cuenta un diagnóstico de cómo llegó, por ejemplo, y después, con base en qué, que es algo que no está establecido en el proyecto, con base en qué desarrolló esas competencias informacionales. Eso ya es un primer escenario complejo que sería un proyecto como tal de tu trayectoria en el DACEN. Ahora, ver ese desarrollo de esas competencias informacionales, todavía escalarlo, a identificar esos constructos de investigación que está desarrollando porque desarrolló las competencias informacionales, las cuales tampoco tenemos claro si las logró, porque si no tienes un punto de partida, difícilmente vas a saber cómo las está desarrollando. Entonces, ver algo así a gran escala termina siendo algo que es muy complejo para el tiempo del doctorado y para el propio proceso. Tendrás seguramente que dialogar con tu comité qué tanto es posible alcanzar esta doble relación que estás buscando. Segundo aspecto, dialogar qué tanto dos instrumentos son suficientes para poder identificar el desarrollo de competencias informacionales y además la relación de esas con una transformación de las competencias investigativas, porque tampoco estás determinando un punto de partida para decir, ya trae esas competencias investigativas, entonces bajo un efecto dominó desarrolló estas informacionales, entonces también modificó las investigativas. Así es como se está entendiendo el proyecto, así es como se plantea, lo cual no es que no sea lograble, el tema es que necesitarías mucho tiempo, bastantes recursos, una serie de diferentes herramientas, instrumentos y mecanismos para validar ese escalamiento, lo cual termina siendo bastante complejo por, obviamente, los tiempos limitados que muchas veces se tienen en un posgrado, independientemente de si es el de la Nacional Rosario Castellanos o el de alguna otra institución. Entonces, pensemos que es algo, a ver, voy a tratar de dar un ejemplo con el afán de
fortalecer un poco lo que digo. Platicábamos en otro proyecto, en otra presentación, de una persona que refería que una estrategia iba a incidir directamente, una estrategia pedagógica, en la reprobación de X área de ciencia en un CB. O sea, ¿cómo esa estrategia realmente va a intervenir un problema que es multifactorial? Que depende de aspectos curriculares, didácticos, sociales, económicos, hasta culturales, de las personas que están cursando esa asignatura. Como el que yo eche a andar un taller, ya con eso va a tener una relación directamente con una modificación en los niveles de reprobación. Acá es algo parecido, o sea, ¿cómo vas a validar que realmente la persona está haciendo mejor investigación, está desarrollando más condiciones para investigar? ¿Y cómo se determina el valor del desarrollo de esas competencias? Pues en sus insumos, en lo que genera todo este conjunto de resultados esperados de alguien que se dedica a investigar. Insisto, un artículo, su escritura, un elemento estructural de un trabajo terminal, no lo sé, eso también tendría que ser una necesidad de delimitación. ¿Para qué? Para que a partir de eso tú puedas determinar esa relación directa con base en ese punto específico. Para hablar de competencias investigativas, estamos hablando, y tú mismo lo planteas en tu presentación, de diferentes dimensiones, diferentes marcos, que termina siendo complejo revisar de la manera en cómo estás planteando. Creo que podrías identificar tus factores más directos y a lo mejor quedar un escalón abajo, pero no por eso deja de ser relevante. Es importante ver la importancia de estas competencias informacionales, que es algo clave, por ejemplo, en los modelos multimodales. Dialógalo con tu comité y espero que esto que comento pues te sirva como una mirada extra a cómo estás planteando tu proyecto. Gracias. Gracias, doctor, por sus comentarios. Muchas gracias. Víctor, gracias por tu presentación. Y a ver, ¿cómo te digo? Como planteas tu trabajo, ¿sí? Me parece que estás reduciendo a un nivel técnico la actividad de la investigación científica, ¿sí? Y eso lo sé por cómo lo estructuraste, pero también a un nivel conceptual. Las competencias y las competencias en educación nacen en el contexto de los organismos internacionales con enfoque neoliberal y perspectiva pragmática. Es decir, es en la práctica donde las competencias vemos que realmente funcionan, ¿sí? Por eso te digo que como estructuras tu trabajo y a nivel conceptual, estás reduciendo la actividad de la investigación a una actividad meramente técnica. Ojo, no estoy diciendo que no tenga esa dimensión, claro que la tiene, ¿sí? La práctica de la investigación conlleva técnicas, ¿sí? La aplicación de técnicas, y ahí las competencias es en donde brillan, ¿sí? Sin embargo, lo más preocupante no es, quiero llevarte a un nivel de profundización, ¿sí? Más que un problema técnico, a nivel doctorado, me parece que deberías de plantearlo más a un problema pedagógico formativo, ¿sí? Es decir, cómo se forma, digamos, de manera sustancial y profunda una persona para la actividad de la investigación. ¿Me entiendes? Sí. El doctor Jacobo decía algo muy cierto, o sea, supongamos que sí tienen o no tienen estas competencias, ¿sí? En cualquiera de los casos, es resultado de una experiencia vivida dentro del doctorado, y no solo del doctorado, podemos irnos mucho más atrás, ¿sí? Su maestría, su licenciatura, es decir, porque eso sí, todos los programas educativos de las instituciones de educación superior están obligados a dar materias que fomenten la investigación. Es una de las tareas sustantivas de la educación superior, la investigación, ¿sí? Entonces, la formación en investigación, aunque de un modo muy tímido y muy, digamos, por encimita, comienza desde la licenciatura, ¿sí? Hasta que
taller de enfoques metodológicos cualitativos y así cosas, asignaturas de ese tipo. Ya desde allí comienza la formación de los investigadores. Lo que quiero que me entiendas es que más que una actividad técnica es una actividad de orden social humana. Y yo creo que tienes que valorar seriamente acercarte a la formación de la investigación en esa dimensión, lo voy a decir ahora sí de manera clara, cualitativa, ¿sí? Porque es ahí donde realmente podría estar la solución a esto que comentas tú de que, bueno, ahora ya la investigación ya se hace como que más en línea, ¿no? O más bien los programas de doctorado, pues como que ya son en línea, entonces, pues que si la autonomía, ¿no? Y que si las competencias, o sea, como que también allí, pues, en este problema de este contexto del cual nos estás hablando, ¿no? Tiene su parte de experiencia de vida, ¿sí? Yo creo que no estás viendo esa parte. Te voy a recomendar un libro, que te voy a pedir que leas un libro, ¿sí? La formación del espíritu científico, de Gastón Bachelard. Es texto denso, te advierto. Sí, no escribe nada menos este hombre. Bueno, es texto denso, ¿sí? Fíjate, el espíritu científico. Bueno, por eso te digo, tienes que acercarte a tu problemática en una dimensión cualitativa, hermenéutica más profunda, ¿vale? Yo creo que eso le falta, porque también sabes que, volviendo a mi comentario inicial, que como lo planteas y conceptualmente, me lleva a pensar la investigación desde una actividad técnica, ¿sí? Volviendo a ese comentario inicial, tu diseño metodológico parece ser que termina por ser un examen diagnóstico de qué competencias traen y cuáles no, ¿sí? Y todavía los instrumentos no los diseñaste tú, o sea, están diseñados por otras personas en otros contextos, y aunque muy validados, ¿sí? Pues ya te hizo la chamba. Entonces, ¿qué hago? Nada más agarro estos instrumentos que tienen acá, pues, la validez en que otras personas ya se ocuparon de hacer eso, por cierto, ¿sí? Ya me validaron los instrumentos, el tema de las competencias informacionales y las investigativas de autogestión, investigación, todas esas, y pues ya nada más agarro, aplico, y ahí hago las correlaciones cuantitativas, y ya lo expongo como un hallazgo de investigación. Parece más bien una especie como de examen diagnóstico, ¿no? Entonces sí tienes que darle más profundidad metodológica, y la vas a alcanzar si ya incorporas el componente cualitativo, ¿sí? Y te das a la tarea de ver en la experiencia cómo se va dando esa investigación, ¿sí? ¿Qué más te iba a decir? Creo que un comentario más. A ver, espérame. Por cierto, en la parte cuantitativa que tú dices que pues va a ser no, va a ser correlacional, me parece que más que correlacional es exploratorio, o puedes plantearlo en las dos etapas, primero exploratorio y ya luego correlacional para establecer esas correlaciones. Y pues ahora sí, nada más, estimado Víctor. Pues sí, muchas gracias. Doctor. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Bueno, pues ya terminamos, permítanme. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando modestamente 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Muchísimas gracias. Otro modo de ser humano y libre, un modo de ser. Pues que tengan bonita noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Gabriel. Nos estamos viendo mañana. Buena tarde. Gracias. Voy a detener la grabación, es que no la he detenido.